Dándole continuidad al video previo sobre las ideologías políticas y su influencia en la economía, hoy vamos a revisar lo que es el índice de libertad económica. Este índice de libertad económica es elaborado por la Fundación Heritage, The Heritage Foundation. Aquí tengo una edición del año 2019. Por supuesto no está actualizada a la fecha, pero solamente para analizar qué es lo que revisa, los aspectos que toma en cuenta este índice y los resultados que obtuvieron algunos países para este año, podemos entender un poco de cómo utilizarlo como referencia para medir el desempeño económico y los resultados en los diferentes países. Les recomiendo que para que haya una correcta hilación en todos estos contenidos, vean el video en el mismo orden que se encuentran. Hoy es el video número 4. El anterior estuvimos hablando sobre las ideologías políticas y su influencia en la economía. Y hoy, al revisar el índice de libertad económica, vamos a ver un poco cómo la aplicación de esas ideologías políticas que revisamos en la sesión anterior permiten a los países obtener un determinado resultado. Ahora, este no es el único índice, podemos utilizar otros de manera acertada o equivocada, si se quiere, para tener como referencia la evaluación o utilizarlo como referencia para evaluar el desempeño de un país. Así como está este índice de libertad económica, tenemos el índice de libertad humana que incluye otras variables, por ejemplo, libertades civiles y libertades políticas. El índice de libertad humana es elaborado por varias instituciones. Las tres principales son el Fraser Institute, el Cato Institute y el Liberals Institute de Canadá, Estados Unidos y Suiza. Además de eso, también, por ejemplo, tenemos el índice de miseria. Me parece muy interesante este indicador. Es elaborado por el economista Arthur Okun, también se conoce como el índice de Okun, en el cual suma la tasa de desempleo con la tasa de inflación. Es un medidor muy interesante, puede pulsar cómo está la satisfacción de la sociedad. También es conocido como índice de insatisfacción social en algunos otros espacios, este mismo índice de Okun. En referencia también al economista Arthur Okun, él también tiene una ley conocida como la ley de Okun, que plantea que para mejorar un punto porcentual en la tasa de desempleo, debe incrementarse el Producto Interno Bruto en 2 puntos. Por ejemplo, si quisiéramos que hubiese una tasa de desempleo que vaya del 10 al 9%, para lograr esto, de acuerdo a ese postulado, a la ley de Okun, deberíamos entonces crecer interanualmente en el PIB en 2 puntos porcentuales. Entonces, también es otro indicador interesante como para tratar de predecir qué es lo que queremos hacer con la sociedad o medir su desenvolvimiento. Hay otros indicadores, por supuesto, como el coeficiente de Gini, que es el coeficiente de igualdad. A mí yo no lo tomaría como una referencia porque los países que salen mejor en este resultado son los países que, bueno, que sus nacionales están saliendo de manera acelerada por todos los medios posibles de los países. No tengo duda que en el coeficiente Gini, por ejemplo, Cuba y Venezuela pueden salir muy bien parados, pero en el caso de Venezuela vemos que el 25% y quizás más de su población ya se vio en la necesidad de emigrar por diferentes razones. Entonces, volviendo a cuáles indicadores entonces vamos a medir, porque es necesario tener patrones de referencia. Pienso yo que además de los que toma en cuenta el índice de Okun o el índice de miseria o el índice de insatisfacción social, como son la tasa de desempleo y la tasa de inflación, también un indicador muy bueno es el tema de la, el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto. Y además de eso, otros indicadores como los que vamos a ver aquí en el índice de libertad económica al detalle. Además, también hay otros, por ejemplo, como el de la sostenibilidad fiscal, que tanto del gasto público puede ser cubierto con los ingresos fiscales que se reciben, la balanza comercial, que tantas exportaciones e importaciones hay en un periodo determinado.
Entonces, bueno, ya entrando en materia, tenemos el folleto o la versión resumida y el libro ya completo donde se analizan todos los países en su conjunto. ¿Okay? Yo para hacer esto un poco más práctico, tomé como referencia 4 países. Aquí estoy utilizando a los Estados Unidos, considerado la primera potencia económica del mundo, debido a que un 25% del PIB lo produce este país. Está también China, la segunda potencia, Japón, y también tomé como referencia a Dinamarca y a Venezuela, el país que está de penúltimo en el índice. Y bueno, aquí en la versión resumida vamos a colocar unos datos importantes de acá. Aquí aparecen los 6 países que encabezan el índice o son las naciones más libres. Están en este orden para este año, 2019, Hong Kong, de primer lugar, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia e Irlanda. Y los líderes regionales tenemos en el caso de Asia Pacífico a Hong Kong, en el caso de Medio Oriente y el norte de África a los Emiratos Árabes Unidos, en el caso de del África subsahariana tenemos a Mauritania, en Europa tenemos a Suiza y en las Américas tenemos a Canadá. Estos serían los países que salen en los primeros lugares. Entonces aquí vemos una clasificación en donde están todos los países que fueron objeto del estudio y tenemos que luego, de acuerdo a esto, cómo funciona como una especie de termómetro, se le coloca en diferentes colores. Los países más libres están en un color verde intenso, luego los moderadamente libres están en color verde, luego está en amarillo, luego tenemos en naranja y finalmente en color rojo. De los 180 países que están acá, en las últimas posiciones está la República del Congo en el puesto 176, está Eritrea en el puesto 177, Cuba en el 178, Venezuela en el 179 y Corea del Norte en el puesto número 180. Ahora, ¿cómo se calcula este índice? Este índice suma 4 variables, son 12 indicadores, ¿okay? Que están clasificados en 4 áreas. Y a su vez, cada una de estas áreas tiene tres aspectos que considerar. Empezamos por la seguridad jurídica, Rule of Law. Esto está en inglés, lo vamos a meter un poco mientras hago la traducción. ¿Okay? Entonces, en derechos de propiedad, estos gráficos que están aquí es una visión panorámica global. Este es el promedio general. Entonces, pudiésemos ver que en cuanto a seguridad jurídica, por ejemplo, en derechos de propiedad, estamos en color naranja. Luego, el segundo aspecto, estamos hablando de la efectividad judicial y la integridad gubernamental. Fíjense que en estos dos aspectos, el promedio mundial se encuentra en color rojo. Con respecto al tamaño del gobierno, vemos que la carga fiscal en líneas generales a nivel mundial está en verde. Luego tenemos el gasto fiscal o el gasto público, está en color amarillo. Luego salud fiscal en color amarillo. Esto con respecto al tamaño del gobierno. Si nos vamos a eficiencia regulatoria, que sería el tercer aspecto, tenemos la libertad para hacer negocios, la libertad para las transacciones laborales, aspectos de derecho del trabajo y la libertad monetaria. En general hay una buena libertad monetaria en el país, ya que está en verde claro, no en el verde intenso. Y en cuanto a libertad de mercados o apertura de mercados, tenemos libertad de comercio, tenemos libertad en las inversiones en color naranja y el caso de la libertad financiera. En cuanto a la libertad financiera, el promedio se encuentra en color rojo. Entonces, antes de entrar en los ejemplos prácticos, vamos a ver la clasificación de los colores. ¿Qué significa el color verde intenso? El color verde intenso significa que son países libres. Los de verde claro son mayoritariamente libres. Los
Los que están en color amarillo son los moderadamente libres. Los color naranja son los moderadamente unfree o moderadamente no libres o con no tanta libertad. Y los que aparecen en color rojo son los clasificados como los países reprimidos económicamente. Entonces, vamos a ver un poco las regiones. En el caso de América, fíjense cómo se encuentra el mapa, de 32 países que se encuentran acá, no hay países libres. Los que están en el tope son Estados Unidos, Canadá y Chile, y están clasificados ellos tres como moderadamente libres. O sea, no hay tanta libertad económica como en otras latitudes. De estos 32 países de América, 17 son moderadamente libres, 7 mayoritariamente no libres y 5 reprimidos. Para este año, esos 5 países reprimidos correspondían a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Surinam y Cuba. En el caso de Asia-Pacífico, más o menos así se ve el mapa, tenemos en Asia-Pacífico 43 países, 4 libres, entre los que se encuentran Nueva Zelanda y Australia, 5 mayoritariamente libres, 10 moderadamente libres, 20 moderadamente no libres y 4 reprimidos. En el caso de Europa, así se ve un poco el mapa, tenemos 2 países libres, de los 45 que se estudian, 2 países libres, 16 moderadamente libres, 21 moderadamente, no, mayormente libres, 16, perdón, moderadamente libres 21, mayormente no libres, mayoritariamente no libres y uno solo que no está clasificado. Luego en Medio Oriente y el norte de África tenemos 3 moderadamente libres, 6 moderadamente libres, 4 mayoritariamente no libres, 4 moderadamente no libres, 1 reprimido y 4 no clasificados, de los cuales se encuentran Libia, Irak, Siria y otro de los países que está acá que no está en el estudio. En África subsahariana, vean un poco el mapa cómo se encuentra. En África subsahariana solamente hay 2 mayoritariamente libres, 5 moderadamente libres, 28 moderadamente no libres, 12 reprimidos y 1 que no está clasificado. Esto en cuanto a las regiones. Ahora vámonos a los ejemplos específicos. Empecemos con Dinamarca. Dinamarca, cuando se hace el estudio de los 4 aspectos, ¿okay? Vemos, por ejemplo, que sale muy bien en seguridad jurídica, por Rule of Law, con dos de los aspectos en verde. Esto va como un termómetro, empieza por rojo, las peores clasificaciones, y a medida que va subiendo, esto se va transformando en otros colores para ver gráficamente cómo esto se encuentra en el país, el estado de estos aspectos. ¿Okay? Entonces empieza por rojo, va subiendo hasta que se convierte en naranja, de naranja pasa a amarillo, luego a verde claro, cuando llega a cierto nivel pasa a verde oscuro. Entonces, en seguridad jurídica, Dinamarca está muy bien. ¿Dónde está mal Dinamarca? En el caso de la carga fiscal, que los impuestos son muy altos, y en el caso de gasto público, tiene un gasto público altísimo. Entonces, estos son los aspectos en los cuales Dinamarca debería mejorar. De resto, Dinamarca es uno de los países nórdicos. Bueno, vean cómo está todo en verde oscuro. Sigamos al estudio de China. China, segunda potencia. Ya vamos a revisar cómo está China. China es un país que tiene que mejorar sustancialmente en el tema de seguridad jurídica, la situación de los derechos de propiedad y la integridad gubernamental. Son 2 aspectos en los cuales se queda clasificado en color rojo. ¿Okay?
¿Qué es bueno en el caso de la apertura de mercados? Está muy bien en el tema de la libertad de comercio, pero en los dos aspectos que son libertad financiera y la libertad de las inversiones, vemos que los resultados son muy malos en el caso de China. Y en el caso de la eficiencia regulatoria, bueno, tenemos una cosa variada en cuanto a libertad para hacer negocios, libertad para las contrataciones laborales o el mercado laboral y la libertad monetaria, está bien. Esto es en el caso de la eficiencia regulatoria. Luego pasamos a Japón. Japón, tercera potencia económica del mundo, luego de los Estados Unidos que están en primer lugar y China en el segundo. Vemos cómo Japón está entre el verde oscuro, el verde claro, el naranja, o sea que está en el puesto 72,1, es su clasificación, ¿okay? Es su puntaje. En el caso de Dinamarca, que fue el primer país que revisamos, Dinamarca está en 76,7 y China, el puntaje que obtiene es 58,4. Fíjense que este 58,4 nos clasifica a China como mayoritariamente no libres. Dinamarca es mayoritariamente libre y Japón también es mayoritariamente libre. ¿En dónde tiene que mejorar Japón? ¿Qué dos aspectos tiene que mejorar? Gasto público y salud fiscal. Que fíjense que los tiene aquí en color naranja. Luego pasamos al el país que obtuvo el segundo lugar este año, que es Singapur. Descarté Hong Kong, estoy tomando Singapur porque Hong Kong tiene una situación muy particular con el tema de China. No obstante, para este año Hong Kong salió en el primer lugar y Singapur en el segundo. El puntaje de Singapur es 89,4% y fíjense cómo en todos los cuatro aspectos y sus 12 subaspectos, por colocarle o en los cuatro géneros y las 12 especies, está todo en color verde oscuro. Y para finalizar este estudio práctico sobre el índice de libertad económica tenemos a Venezuela. Venezuela está de penúltimo este año en los países estudiados. Solamente obtiene peor puntaje Corea del Norte y los otros países que no fue posible ser objeto de estudio, que era lo que veíamos acá cuando veíamos las regiones, que estaba en color negro porque no había manera de obtener cifras. Pero acá vemos que Venezuela tuvo un puntaje de 25,9, el índice de libertad económica. Fíjense que en todos los aspectos está muy bajo, pero muy bajo. ¿Okay? Recordemos que esto es como un termómetro, de rojo va subiendo a naranja, de donde está mejor en el caso del tamaño del gobierno, en el caso del gasto público. ¿Okay? Es lo que está un poco mejor y lo único que aparece después del color naranja viene el color amarillo, en que está un poco mejor Venezuela en el caso de la libertad de mercados. Aquí aparece en amarillo, es el segundo en lo que está entre una posición intermedia. Vendría a ser el último puesto, este tema del tamaño del gasto público, perdón, está anaranjado. Luego el siguiente aspecto que está mejor es el caso de la libertad económica y en lo único que aparece verde es en la carga fiscal. ¿Qué es la carga fiscal? Bueno, la carga fiscal es el porcentaje que tiene que sobre un ciudadano o las empresas pagar sobre sus ingresos. Luego veremos cuando revisemos un poco más adelante el tema ya de la estructura tributaria de Venezuela. Vemos que hay muchísimos impuestos en Venezuela. Comparativamente con otros países, esto
esto por supuesto es discutible, pero hay otros países que tienen unas tasas de impuestos más bajas. ¿Por qué esto a lo mejor aparece en verde? Bueno, porque efectivamente a lo mejor hay una evasión fiscal alta. Obviamente no estoy dentro del cuerpo técnico que calcula este índice y no sé las razones por las cuales está en verde en cuanto a carga fiscal. Pero lo que sí se puede adelantar en esta sesión del día de hoy es que en Venezuela pudiese considerarse que una voracidad fiscal muy alta. ¿Por qué? Bueno, porque hay impuestos para muchas actividades. Por ejemplo, la tasa de impuesto a las ganancias es del 34% en la mayoría de los casos para todas las actividades. En el caso de la actividad de hidrocarburos, un 50% sobre las ganancias. Y en el caso de las minas, 60%. Esto solo con respecto a las ganancias. Pero además hay una carga fiscal que se refiere a otro montón a otra gran cantidad de cosas, como por ejemplo impuestos al consumo, ahí tenemos el impuesto al valor agregado, tenemos impuestos a las sucesiones, a las donaciones, tenemos también impuestos por poseer vehículos, impuestos por celebrar un espectáculo público, un impuesto hasta por poner una publicidad en la fachada de un comercio, impuesto a las actividades económicas que cobran las alcaldías. Entonces todos los entes políticos territoriales tienen una serie de cargas fiscales que podemos decir que hay una carga fiscal, una voracidad fiscal en Venezuela, tomándolo como referencia el último país estudiado, solo que de repente al ser la evasión fiscal alta, entonces bueno, esto puede ser que sea una de las razones por lo cual Venezuela sale en verde en uno de estos dos aspectos. Entonces, esto fue todo por el momento. Vamos a revisar en las próximas sesiones lo referente al desarrollo económico, las teorías que han tratado de definir por qué unos países se desarrollan y otros no, y cuáles son los aspectos para que un país se inserte dentro de la senda del desarrollo económico. Y luego de eso estaremos en contacto para ver lo que son las teorías, las leyes y las políticas económicas y la influencia de las escuelas económicas y su vigencia en la actualidad. Eso es lo que veremos en las siguientes sesiones, así que no olvides suscribirte al canal para que aprendas un poco más de economía y también activa la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te llegue una notificación. Hasta entonces.